Buenas, ¿cómo están? Me llamo Santiago y voy a presentar a la melatonina. Bueno, la melatonina es una hormona que es producida principalmente a nivel de la glándula pineal. Eh, Puede ser generada en otros lugares, lo que se llama como melatonina extrapineal. Este, y su función más importante, más relevante, está en el control de los ritmos circadianos involucrados en el sueño, liberación de cortisol y regulación de la temperatura corporal. La melatonina es un agente cronobiótico, lo cual quiere decir que sincroniza nuestro reloj interno con el ciclo luz-oscuridad. Además de la función a nivel del ritmo circadiano, es un importante antioxidante y actúa como agente inmunomodulador. La liberación de esta hormona es luz dependiente, va a estar estimulada por la oscuridad, incrementando los niveles plasmáticos de forma gradual y progresiva entre las 19 y las 23 para poder llegar a un pico máximo entre las 2 y las 4 am. Y la luz intensa genera una inhibición de su secreción. Entonces durante la noche se van a incrementar los niveles y durante el día descienden. Es una sustancia anfifílica, lo cual quiere decir que tiene un extremo hidrófobo y un extremo hidrofílico. No se le conoce una proteína transportadora sanguínea. No hay conocimiento sobre una proteína que transporte a esta hormona en la sangre. Y su acción sobre los diferentes tejidos la realiza a través de receptores de 7 dominio transmembrana vinculados a proteínas GI y GQ. Bueno, la síntesis de esta hormona se realiza a partir del triptofano, un aminoácido esencial. El triptofano hidroxilado en la posición 5, generando el 5-hidroxitriptofano. Es una reacción que necesita y que depende de la tetrahidrobiopterina, catalizada por la enzima triptofano hidroxilasa. La tetrahidrobiopterina se transforma en dihidrobiopterina, la que es reducida nuevamente a tetrahidrobiopterina por acción de una enzima que se llama dihidrobiopterina reductasa. El 5-hidroxitriptofano es descarboxilado por la 5-hidroxitriptofano descarboxilasa en una reacción que necesita el piroxalfosfato, generando como producto la 5-hidroxitriptamina, o más conocida como la serotonina. Entonces la serotonina va a ser acetilada y se transforma en N-acetilserotonina, utilizando acetil-CoA como dador de acetato. La N-acetilserotonina es metilada para dar melatonina en una reacción catalizada por la acetilserotonina metiltransferasa. Entonces, bueno, siguiendo con lo que es la síntesis de esta hormona, la melatonina en su formación requiere un proceso de metilación que va a estar dado por el aporte de la S-adenosilmetionina, que al ser el metilo dará como producto la S-adenosil-homocisteína, quien deberá ser regenerada mediante un complejo conjunto de reacciones. La S-adenosil-homocisteína es hidrolizada para dar adenosina y homocisteína por la enzima S-adenosilhidrolasa. La adenosina, por su parte, es transformada en AMP, ADP y ATP con la sucesiva intervención de enzimas que son la adenosina quinasa, adenilato quinasa y ATP sintetasa respectivamente. La homocisteína es transformada en metionina recibiendo un metilo de la metilcobalamina, quien será regenerada al recibir un grupo metilo desde el 5-metiltetrahidrofolato en una reacción catalizada por la enzima metionina sintetasa. El 5-metiltetrahidrofolato se transformará en tetrahidrofolato, que luego de una sucesión de reacciones y de pasos regenerará el 5-metiltetrahidrofolato. Entonces, hemos visto la síntesis de la melatonina. En cuanto a la degradación,
Bueno, la metionina y la ATP reaccionan formando S-adenosilmetionina, catalizada por la S-adenosilmetionina sintetasa. Y esta degeneración comenzará con hidroxilación en la posición 6 por una enzima de la familia del citocromo P450 que utiliza FAD y oxígeno, generando la 6-hidroximelatonina, un producto que tiene una menor actividad biológica, que es conjugado con el ácido glucurónico o el sulfato a nivel del hígado y es excretado por la orina o por la bilis. Bueno, hay una vía alternativa que se encuentra activa en contextos inflamatorios, donde se genera la oxidación de la melatonina a través de la ruptura del anillo pirrólico y la formación de acetil-N-formil 5-metoxiquinurenamina, que tiene un nombre bastante extenso, que es un compuesto que posee una actividad en la inmunomodulación. Bueno, acá hay una imagen donde se puede ver los distintos pasos de las distintas reacciones de lo comentado, que se encuentra en el libro, y ahí podrán ver con mayor detalle cada reacción que se produce para formar y para degradar a la melatonina. Una temática relacionada con la melatonina es el dimerosal, que es un compuesto antiséptico y antifúngico que se encuentra compuesto en lo que sería la mitad justamente de su composición por etilmercurio, que se utiliza como conservante, por ejemplo, en las vacunas, y su importancia radica en que tiene la capacidad de inhibir o de bloquear el paso de la N-acetilserotonina a la melatonina. Entonces, por eso la importancia de este compuesto y la inclusión en esta presentación. En sí, el dimerosal tiene un uso controversial, debido a que se le han asignado propiedades vinculadas con el autismo, pero se han hecho investigaciones experimentales y los resultados de estas investigaciones no han reportado evidencia en cuanto a lo comentado. Como dijimos, el dimerosal se encontraba en las vacunas a una concentración variable, y en sí el beneficio de adicionar el dimerosal a las vacunas se encuentra en que produce una disminución del riesgo de contaminación bacteriana. Entonces, con la adición de este producto, disminuye el riesgo de contaminación. Hay una evidencia actual que surge de estudios adecuados que evalúan correctamente asociación o causalidad, que contradicen la posibilidad de que el dimerosal produzca y origine autismo o enfermedades neurológicas, patologías del neurodesarrollo infantil. La mayoría de los estudios que vinculaban el dimerosal con el autismo habían sido realizados en células, en modelos animales, que como hemos comentado, no evaluaban correctamente la asociación. Ante lo cual, hay muchos comentarios al respecto, pero la evidencia sugiere y contradice a los comentarios existentes. Bueno, si hablamos del mecanismo de acción de la melatonina en los diferentes tejidos, a nivel de lo que es la célula blanco, actúa a través de receptores vinculados a proteínas G triméricas del tipo GI y GQ. En lo que es la unión de la melatonina con su receptor, en lo que es la proteína del tipo GI, provocará una inhibición a nivel de lo que es el AMPC cíclico, ante lo cual se afectarán los procesos corriente abajo.
y si accionara con lo que es la proteína del tipo GQ, en sí se estimula e incrementa la concentración del calcio intracelular y los procesos corriente abajo, afectando a lo que es la PKC. En sí, hay conocimiento sobre dos tipos de receptores, el tipo 1A y el tipo 1B. El tipo 1A se encontraría más distribuido a nivel de lo que es el organismo, mientras que el tipo B, el tipo 1B tendría una menor distribución. Y estos receptores, principalmente el tipo 1A, se encuentra ampliamente distribuido en lo que es el organismo, principalmente a nivel del sistema nervioso, pero también se lo podrá encontrar en distintas localizaciones, en distintas ubicaciones, como el hígado, el riñón, los pulmones, las glándulas mamarias, testículos, ovarios, retina y células del sistema inmune. Bueno, la melatonina tiene distintos usos y utilizaciones, ya que en el mundo actual hay muchísimos problemas, hay muchísimas problemáticas relacionadas con el sueño, con poder conciliar y mantener el sueño, ante lo cual, se utiliza a esta hormona por vía oral como parte de la terapia de alteraciones, de lo comentado, alteraciones del sueño, trastornos de los ritmos circadianos, tales como el jet lag y el insomnio. Lo ideal sería no utilizar a lo que es la melatonina exógena y tratar de tener regularidad en cuanto a los horarios, en cuanto a los horarios de descanso, poder aprovechar la oscuridad para poder realizar o para poder tener esa regularidad, pero ante aquellas alteraciones del sueño se podrá utilizar entonces la melatonina exógena, principalmente en forma de pastillas, y también posee utilidad para la privación, o más bien para disminuir lo que es la clínica o la sintomatología de la abstinencia de sustancias como la nicotina, siendo el tabaquismo un hábito que está sumamente instalado en la sociedad actual, ante lo cual la melatonina tendría utilidad en disminuir la clínica de la abstinencia por no consumir dicha sustancia. En cuanto a lo mencionado, el jet lag, es también conocido como el síndrome de los usos horarios o disritmia circadiana. Es un trastorno resultante del veloz cambio de franja horaria, lo que va a llevar a un desajuste entre el ritmo diario de una persona, entre lo que es el reloj interno de una persona y la hora del día de la nueva zona horaria. Se suele presentar en un viaje cuando se cruzan 3 o más franjas horarias, lo cual, esto es muy común en personas que tienen compromisos laborales y tienen que viajar constantemente, tienen que realizar viajes obligados. En sí el uso de la melatonina exógena tendría utilidad para el tratamiento de esta situación. Así que hasta acá llegaría la temática de melatonina. La mayoría de los contenidos fueron obtenidos del libro que se utiliza en el curso. Así que les quiero agradecer por haber escuchado. Les quiero agradecer a Alfredo por posibilitarnos este espacio. Aquí se encuentra mi email por si tienen alguna duda y la quieren enviar. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Mateo Vázquez. Yo soy alumno de la Facultad de Ciencias Médicas. Estoy cursando la práctica final obligatoria. También formo parte del cuerpo docente de este curso hace rato ya. Gracias al profe Gali, como siempre. Así que vamos a continuar con la clase de hoy y vamos a hablar un poco de eritropoyetina.
La eritropoyetina es una hormona de naturaleza glucoproteica que se sintetiza a nivel renal en las células peritubulares del riñón. Su función básicamente es estimular la eritropoyesis, que es aquel proceso a partir del cual se producen glóbulos rojos, cuya principal función obviamente es distribuir el oxígeno en todos los tejidos. Si nosotros nos ponemos a ver la estructura de la hormona, vamos a ver que tiene varias glicosilaciones. No es necesario, como siempre decimos, que uno sepa el número o la posición del aminoácido que está glicosilado, pero sí es importante que sepamos que está glicosilada la hormona, sobre todo después cuando hablemos un poco de lo que es la farmacología y cómo se aplica la eritropoyetina en lo que es la terapéutica. Así que recuerden que es una cadena de aminoácidos que está glicosilada en varias posiciones, sobre todo en los aminoácidos asparagina y serina. Bien, entonces la eritropoyetina para ejercer su función tiene un receptor. Ese receptor, ¿sí?, tiene una forma completa, es decir, una forma canónica, por así decirlo, y tiene tres dominios: uno extracelular, uno transmembrana y otro intracitoplasmático. Y a partir de splicings podemos tener diferentes versiones de ese receptor. Fíjense, esta es la cadena completa, tiene 508 aminoácidos. En la posición 117 se une la eritropoyetina. En la posición 251 a 273 es su anclaje a la membrana celular. Y en la posición 426 se da su unión con la proteína tirosinquinasa, que es JAK-STAT. Entonces, tampoco es para que se sepan las posiciones, pero sí es para comparar cómo son las otras formas alternativas de este receptor. Fíjense que el E por T es la forma del receptor truncado. Esto quiere decir que está anclado a la membrana celular. Ahí se ve el láser, sí se ve. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que E por T puede unirse, ¿sí?, a la eritropoyetina, o sea, la eritropoyetina se puede unir al E por T. El E por T está anclado a la membrana, pero no está unido JAK-STAT a la versión T del receptor de eritropoyetina. Por lo cual esto quiere decir que la eritropoyetina no va a poder ejercer su función cuando se una a esta forma del receptor. Por otro lado, tenemos otro tipo de EPOR, que es el EPOR S, que viene de soluble. ¿Por qué soluble? Porque fíjense, su estructura no llega, ¿sí?, al anclaje a la membrana. Es decir, la eritropoyetina se puede unir al EPOR S, pero el EPOR S no va a estar anclado en la membrana celular. Entonces, cuando uno se pone un poco a pensar cuál sería la función de estas formas alternativas del receptor, es más que nada una función de regulación de la actividad de la eritropoyetina, ¿sí? Mientras una célula tenga más E por F expresado en su membrana, más va a poder reaccionar a la eritropoyetina. En cambio, cuando una célula tenga en su membrana mayor cantidad de E por T, la acción de la eritropoyetina no va a poder ser tan importante por una cuestión de que no va a tener acción porque no está unido a JAK-STAT. Y por otro lado, también tiene una regulación extracelular con el E por S. ¿Por qué? Porque cuando el E por S esté muy expresado en el espacio extracelular o en el espacio intercelular, la eritropoyetina se va a unir ahí y no va a poder ejercer su función tampoco, porque ni siquiera está anclado a una membrana celular. Entonces, esta es una forma que tiene nuestro organismo, sobre todo las células que responden a la eritropoyetina, para regular su acción. Entonces, como para recordar brevemente, el proceso de hematopoiesis es aquel proceso por el cual se forman los elementos formes o sólidos del tejido sanguíneo, ¿sí?, eritrocitos, leucocitos y trombocitos. Recordemos que a lo largo de la vía intrauterina y luego en la vía extrauterina va cambiando el tejido predominantemente hematopoyético. Primero es el saco vitelino, sobre todo en el segundo y tercer trimestre tiene un fuerte rol el tejido hepático, y ya al final de lo que es la vía intrauterina, la médula ósea roja toma el rol principal. Primero se distribuye sobre todo en huesos largos, y después ya en la edad adulta queda confinada a lo que son esternón, costillas, vértebras, todo lo que es el esqueleto axial. Entonces, la eritropoyesis específicamente es el proceso por el cual formamos eritrocitos. Este proceso comienza con una célula madre hematopoyética, ¿sí?, que es una célula madre pluripotencial porque puede originar varios linajes celulares distintos, ¿sí? Esa célula madre hematopoyética
nosotros lo que vamos a estudiar ahora es uno de los linajes que da, que es la célula progenitora amiloide común, ¿sí? Otro de los linajes que da son las células progenitoras linfoides, ¿sí? Pero nosotros ahora, para el objetivo de esta clase, no lo vamos a ver. La célula progenitora amiloide común, a su vez, también es pluripotencial porque origina varios linajes celulares, entre ellos la célula progenitora de megacariocitos y eritrocitos. Y por último, tenemos la célula progenitora de eritrocitos, ¿sí? Esta es una célula madre que puede originar solamente células de ese linaje celular específico, es decir, células del linaje eritrocitario. Entonces, todo este proceso ocurre en la médula ósea roja, ¿sí? Y cuando uno estudia en las bases de datos los receptores, es decir, dónde están los receptores de eritropoyetina, obviamente que aparecen predominantemente a nivel de la médula ósea roja, pero cuando uno se pone un poco más fino y empieza a ver en qué tipos de células están estos receptores, la cuestión está armada de la siguiente manera. El E por T, es decir, la forma truncada a la cual la eritropoyetina no puede actuar porque no está unido JAK-STAT, junto con el E por S, que también era su forma extracelular, o sea que la eritropoyetina tampoco podía actuar cuando estos receptores están presentes, están sobre todo expresados a nivel de la célula madre hematopoyética, ¿sí? Bajan su concentración en la célula madre progenitora amiloide común, bajan aún más su concentración en la célula progenitora de megacarocitos y eritrocitos. Acá es donde empieza a aparecer también una importante concentración de E por F, que recordemos que es la forma completa del receptor y a partir de la cual la eritropoyetina ejerce su función. Y está muy expresado el E por F en la célula progenitora de eritrocitos. Entonces, esto, cuando uno estudia el modelo de cómo está armado, tiene un sentido, porque si nosotros tendríamos mucha concentración o muy expresado el E por F, que es la forma canónica del receptor, a este nivel, en la célula madre hematopoyética, esa célula madre daría todos los linajes eritrocitarios, es decir, estaríamos como dirigiendo toda la producción hematopoyética hacia la eritropoyesis. Es por eso que el E por T y el E por S sirven para regular esta cuestión, ¿sí? Y nos da la posibilidad de que la eritropoyetina no actúe en todos los linajes celulares, sino que se va haciendo cada vez más específico a medida que se va acercando al linaje eritrocitario. Entonces, todo este proceso a nivel de la médula ósea roja está regulado por un montón de citoquinas y de interleucinas. Se destacan la 3, la 4 y la 11, sobre todo de regulación parácrina, autócrina. Son procesos bastante complejos. Y el gen que expresa toda esta regulación, es decir, el gen que codifica la síntesis de proteínas de la interleucina, sobre todo, se denomina GATA1. Entonces, ya poniéndonos un poco más específico en la progenie eritroblástica. Desde una célula madre eritroblástica tenemos todo el linaje, ¿sí?, eritrocitario, desde un proeritroblasto a un eritrocito. Básicamente su nombre va cambiando según cómo se ve al microscopio. Esto es bien de histología, no tiene mayor importancia, pero bueno, lo que todos conocemos es el eritrocito, que tiene esa forma de disco bicóncavo. Entonces, para que este proceso, ¿sí?, se dé de esta manera, en orden y sucesivamente de forma correcta, actúa la eritropoyetina, ¿sí?, a través de su receptor con su forma completa, que es F de full length. Entonces, cuando la eritropoyetina se une al E por F, ¿sí?, automáticamente ya se activa y va a ocurrir una fosforilación sucesiva de proteínas que va a desencadenar la activación de genes que codifican para una gran gama de proteínas, ¿sí? Entre ellas nosotros destacamos dos grupos. Primero, este grupo, que es el grupo de la fosfolipasa C-gamma1 y la proteína BCLX. La fosfolipasa C-gamma1 es una proteína bastante estudiada que básicamente sirve para estimular el ciclo celular, ¿sí? Estimula el ciclo y la mitosis en cualquier célula que se exprese. En este caso, se está expresando gracias a la eritropoyetina en toda la progenie eritroblástica. Y por otro lado, BCLX es una proteína también bastante conocida que tiene un rol importante en la regulación del proceso de apoptosis. Nosotros sabemos que la apoptosis es la muerte celular programada, ¿sí? Y básicamente la apoptosis se da entre un equilibrio entre proteínas que favorecen la apoptosis y proteínas que la inhiben dentro del citoplasma celular. Si ocurre o no la apoptosis es en base a ese equilibrio. BCLX es una gran proteína antiapoptótica, es decir, que cuando está presente en concentraciones importantes en el citoplasma,
está inhibiendo ese proceso de apoptosis. Entonces, estas dos proteínas, por un lado, fosfolipasa C-gamma1, que aumenta la producción de células mediante el estímulo del ciclo celular y la mitosis, junto con BCLX, que inhibe la muerte celular, nos garantizan un aumento del número celular de toda la progenie eritroblástica. Es así como la eritropoyetina logra hacer mayor cantidad de células. Pero por otro lado, la eritropoyetina, a través de la estimulación también de la misma secuencia de genes que conforman GATA1, codifica varias proteínas, entre ellas nosotros destacamos estas: la anquirina, la globina, la espectrina y las proteínas de banda 3.1. ¿Por qué destacamos estas proteínas? Porque cuando uno estudia la célula, el eritrocito, sabe que es una célula muy específica, o sea, no cualquier célula puede recorrer básicamente todo el sistema de vasos sanguíneos, moldearse a la medida del vaso sanguíneo, chocar contra las paredes y no romperse. Esto es algo muy, muy específico del eritrocito, que está garantizado por sus proteínas de membrana celular, que son la anquirina, la espectrina y las proteínas de banda 3.1. A su vez, básicamente no cualquier célula, por no decir ninguna, puede transportar oxígeno, ¿sí?, y liberarlo como ya les va a explicar el profe más adelante, en base a un montón de cuestiones bioquímicas que se den en ese contexto. Solamente lo puede hacer aquella célula que tenga una proteína muy importante, que es la hemoglobina, ¿sí? Eso lo tiene solamente el eritrocito. Entonces, la eritropoyetina codifica todo el componente proteico de la hemoglobina, ¿sí?, que son básicamente las globinas. Entonces, fíjense cómo por un lado la eritropoyetina logra aumentar el número celular, ¿sí?, aumenta la cantidad de células de toda la progenie eritroblástica, pero les da la especificidad. Es decir, nosotros no queremos aumentar mucho las células y que sean todos preeritroblastos, porque eso no nos sirve, porque el que puede cumplir su función es el eritrocito. Entonces, la eritropoyetina aumenta el número celular y también le da la especificidad necesaria a esa célula para que se convierta de un proeritroblasto a un eritrocito. Genial. Bueno, vamos a ver entonces cómo se regula la secreción de eritropoyetina. Y acá entra un factor transcripcional bastante conocido, que, bueno, cuya investigación ganó el premio Nobel de 2019 en fisiología, que se llama HIF-1 alfa, que es Hypoxia Inductible Factor, o factor inducido por hipoxia, que es un factor básicamente que está muy estimulado cuando una célula sufre hipoxia. Así que nosotros definimos hipoxia como aquel estado donde existe insuficiente cantidad de oxígeno para la respiración celular, para la cadena respiratoria, básicamente. Entonces, este factor transcripcional tiene 826 aminoácidos, ¿sí? Y lo que es importante que ustedes se lleven es que tiene dominios, ¿sí?, es decir, tiene segmentos de aminoácidos oxígeno dependientes en la prolina y en la asparagina. ¿Qué quiere decir oxígeno dependientes? Bueno, que son posiciones en las cuales existen enzimas que pueden hidroxilar esas posiciones, ¿sí? Se le puede añadir oxígeno. Bien. Entonces, supongamos que estamos en un estado de normoxia, es decir, la célula tiene suficiente cantidad de oxígeno para realizar todas las funciones celulares. Entre ellas la más importante, por supuesto, la cadena respiratoria. Este es el HIF-1 alfa con sus dominios oxígeno dependientes, ¿sí? Y vamos a tener dos enzimas, ¿sí? Una se llama HIF-1 alfa prolil hidroxilasa. ¿Por qué? Porque hidroxila las posiciones de la prolina. Y otro la HIF-1 alfa asparagin hidroxilasa, que hidroxila la posición en la asparagina. Estas dos enzimas, ¿sí?, catalizan esta reacción, que fíjense, HIF-1 alfa prolina, prolina, HIF-1 alfa hidroxiprolina, ¿sí? Y acá también hidroxiprolina. Entonces, catalizan la hidroxilación en estas posiciones. ¿Qué sucede cuando el HIF-1 alfa está hidroxilado, está oxidado? Bueno, básicamente lo que sucede es que adquiere complementariedad estructural con el complejo BHL-ubiquitin ligasa, se forma el complejo HIF-1 alfa ubiquitina y es directamente dirigido al proteosoma para ser literalmente digerido y convertido en aminoácidos, ¿sí? O sea, el HIF-1 alfa, que era una cadena polipeptídica, termina siendo simplemente aminoácidos en el citoplasma. Es decir, se está constantemente degradando. Por lo cual, HIF-1 alfa en condiciones de normoxia nunca alcanza concentraciones importantes en el citoplasma como para ejercer su función.
Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos ante un estado de hipoxia? O sea, la célula no tiene suficiente oxígeno para realizar las funciones celulares. Bueno, lo que sucede es que justamente si no hay oxígeno, ¿sí? Estas enzimas no van a poder catalizar la oxidación del GIF-1 alfa. Entonces, obviamente, su concentración empieza a aumentar en el citosol. Cuando aumenta hasta un determinado umbral, automáticamente GIF-1 alfa se trasloca al núcleo, ¿sí? Y va a estimular unos genes que se denominan elementos de respuesta a la hipoxia. ¿Por qué se denominan así? Porque son un conjunto de genes que codifican un montón de proteínas que ayudan a la adaptación celular, ¿sí? A la hipoxia. Es decir, ayudan a que la célula pueda trabajar de la mejor manera posible en condiciones de hipoxia. Entre todas las proteínas, ¿sí?, que estimula el GIF-1 alfa, en realidad entre todos los genes que codifican para las proteínas estimuladas por GIF-1 alfa, tenemos, o vamos a destacar nosotros, las siguientes. Por un lado, la eritropoyetina, ¿sí? El VEGF o Vascular Endothelial Growth Factor, que es un factor de crecimiento endotelial, es decir, una proteína que estimula el crecimiento de vasos sanguíneos. El transportador de glucosa, ¿sí?, del GLUT1, que lo deben recordar de la clase que tuvieron de insulina. Enzimas glucolíticas, es decir, enzimas que forman parte de la glucólisis. También tenemos una proteína muy estudiada a nivel del sistema nervioso central, ¿sí?, que es la HUMMR, que es un transportador mitocondrial. Ahora lo vamos a ver más específicamente. Una enzima bastante particular que es la piruvato deshidrogenasa quinasa, ¿sí?, que es una enzima reguladora de todo el metabolismo del piruvato. Y el receptor de transferrina de tipo 1, ¿sí?, que es ese receptor que tiene complementariedad estructural con la transferrina y permite, ¿sí?, el ingreso de hierro a las células. Entonces, por un lado habíamos dicho que el GIF-1 alfa, a través de la estimulación de genes que codifican todas estas proteínas, produce la facilitación y el aumento de adaptación frente a la hipoxia en las células, ¿sí?, a través de cambios genómicos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que los cambios genómicos llevan un tiempo para establecerse. No es una adaptación que se pueda dar a corto plazo, porque obviamente que requiere síntesis proteica, requiere aminoácidos, requiere energía. Es una forma de adaptación de mediano y largo plazo, sobre todo. Y siempre ocurre a nivel celular, es decir, el GIF-1 alfa es un factor transcripcional que está expresado a nivel celular, ¿sí? Si bien los tejidos pueden estar más adaptados a la hipoxia, lo que ocurre es que todas las células de ese tejido están más adaptadas a la hipoxia y por eso, en su conjunto, el tejido trabaja mejor en dichas condiciones. Entonces, nosotros podemos, así a grandes rasgos para estudiarlo más fácil, decir que el GIF-1 alfa estimula proteínas inespecíficas y específicas. Dentro de las inespecíficas, ¿por qué le decimos inespecíficas? Porque están expresadas en la enorme mayoría de células, ¿sí? Por ejemplo, el Vascular Endothelial Growth Factor está diseminado por todo el organismo. ¿Por qué? Porque las células endoteliales están literalmente en todo el organismo porque llevan los vasos sanguíneos y llevan la irrigación. La piruvato deshidrogenasa quinasa, junto con las enzimas glucolíticas, también están expresadas en absolutamente todas las células de nuestro organismo. Y la oxionítrico sintasa también, que es una enzima que cataliza la producción de óxido nítrico. Que el óxido nítrico es un gran estimulador de angiogénesis y un gran vasodilatador por excelencia. Y por otro lado tenemos enzimas un poco más específicas, ¿sí? Como por ejemplo el GLUT1 es un transportador de glucosa que no está en todas las células del organismo, ¿sí? El receptor de transferrina tampoco está muy expresado en todas las células. La eritropoyetina tampoco, porque recordemos que solamente se produce a nivel de las células peritumorales renales, así que solamente esas son las células capaces de producirla. Y el HUMMR es exclusivo del sistema nervioso central, exclusivo de las neuronas. Por lo cual nosotros podemos dividirlo entonces en proteínas inespecíficas y específicas, para que sea más fácil el estudio. Entonces, vamos a comenzar a explicar un poquito cada mecanismo de adaptación. Por un lado, entonces, el GLUT1 está presente en eritrocitos, en fibroblastos y en endotelio vascular, ¿sí? La piruvato deshidrogenasa quinasa era inespecífica y es una enzima que cataliza la fosforilación de la piruvato deshidrogenasa y la desactiva. Que recordemos que la piruvato deshidrogenasa, ahora lo vamos a ver,
era aquella enzima que catalizaba la descarboxilación oxidativa del piruvato, ¿sí? Obteniendo como resultado acetil-CoA. Entonces, por un lado, enzimas glucolíticas. Si uno se lo pone a pensar, obviamente que a una célula le conviene tener un mayor expresión de enzimas glucolíticas. ¿Por qué? Porque facilita la metabolización de glucosa, ¿sí? Por otro lado, el GLUT1 facilita el ingreso de glucosa. Entonces, podríamos decir que de esta forma la glucólisis anaeróbica, porque recordemos que esto es adaptación a la hipoxia, va a estar favorecida. Por otro lado, lo que les decía de la piruvato deshidrogenasa quinasa, ¿sí? Esta enzima cataliza la fosforilación de la piruvato deshidrogenasa, entonces no se va a formar acetil-CoA porque no va a ocurrir la descarboxilación oxidativa del piruvato. Entonces, ese piruvato va a poder utilizarse, ¿sí? Para el ciclo con lactato y favorecer la producción de energía de forma anaeróbica. Esta adaptación nosotros la podemos resumir en una adaptación metabólica. En conjunto con muchos otros mecanismos que nosotros no abordamos acá, es el fundamento metabólico por lo cual existen atletas y un montón de personas que entrenan deportes de explosión, deportes de potencia, de fuerza, en los que se necesitan realizar grandes consumos de energía en poco tiempo. Este es el fundamento de la adaptación metabólica de sus tejidos, ¿sí? Cuando uno entrena este tipo de, de deportes, está favoreciendo toda esta adaptación metabólica a nivel muscular y a nivel de un montón de tejidos. Por otro lado, habíamos visto que teníamos el Vascular Endothelial Growth Factor, ¿sí? Junto con la óxido nítrico sintasa. Básicamente son dos factores que estimulan mucho la angiogénesis, por lo cual es fundamental, porque, a ver, pensemos que si un tejido demanda más oxígeno, demanda más energía, la mejor forma que tengo de otorgárselo es favoreciendo el crecimiento de vasos sanguíneos en ese tejido, ¿sí? Así que está muy relacionado en ese sentido. Y es una adaptación vascular. Por último, también tenemos, por último no, pero seguimos con el receptor de transferrina de tipo 1, que está expresado, sí, en varias células, pero por lejos está muy expresado a nivel de los eritrocitos y de todo el linaje eritrocitario. Nosotros sabemos que el hierro en nuestro organismo se transporta a través de la transferrina, ¿sí? Y que la transferrina necesita del receptor de transferrina de tipo 1 para poder transferir ese hierro, ¿sí? A el eritrocito. Entonces, esto es fundamental porque si nosotros recordemos que la hemoglobina, el grupo hemo, tiene, ¿sí? Hierro, por lo cual si nosotros no tendríamos esta función, no estaríamos favoreciendo la eritropoyesis. Necesitamos grandes cantidades de hierro para fabricar toda la progenie eritroblástica. Entonces, este es como un punto de intersección entre la eritropoyetina y el GIF1-alfa, porque mientras que el GIF1-alfa estimula la producción de eritropoyetina a nivel de las células perituberales renales, por otro lado estimula la llegada de hierro a los eritrocitos, por lo cual está asegurándose de que la eritropoyetina tenga suficiente materia prima, por así decirlo, para poder fabricar todos los eritrocitos. Bien. Por último, vamos a hablar del HUMMR, que se denomina Hypoxia Unregulated Mitochondrial Movement Regulator, que básicamente nosotros sabemos que en las neuronas tenemos el núcleo o el soma neuronal con su axón, o terminal axónica o terminal nerviosa. Constantemente existe transporte mitocondrial entre el soma y la terminal axónica, porque eso va a depende del lugar donde se necesite más energía. Las mitocondrias son organelas por excelencia que producen energía. Entonces, esta proteína, que aumenta a nivel neuronal cuando existe hipoxia a ese nivel, lo que hace es favorecer el transporte anterógrado de mitocondrias. Que básicamente lo que ocurre es lo siguiente, o sea, las mitocondrias se transportan masivamente hacia la terminal axónica. Esto tendría que ver, ¿sí?, con un mecanismo de adaptación para favorecer, o mejor dicho, para evitar, ¿sí?, la muerte, ¿sí?, de conexiones sinápticas o la muerte de lo que son las hendiduras sinápticas a nivel del sistema nervioso central en condiciones de hipoxia. Es decir, es una forma que tiene nuestro organismo de que ante condiciones de bajo oxígeno sobrevivan la mayor cantidad de sinapsis y conexiones posibles. Pero bueno, esta es una proteína bien específica de estos tejidos
Y yo porque elegí sistema nervioso, pero la verdad que el GIF-1 alfa codifica proteínas muy específicas en todos los tejidos, a nivel del corazón, a nivel renal, a nivel hepático. Son todos órganos que demandan mucho flujo sanguíneo, mucho gasto cardíaco, por supuesto mucho oxígeno. Entonces, estos mecanismos de adaptación generalmente están estimulados. Porque son los primeros que sufren la hipoxia. Bien, vamos a hablar un poco de la farmacología de la eritropoyetina. A ver, en los años 80 se desarrolló lo que fue la primera eritropoyetina recombinante humana. ¿Por qué? Porque básicamente la anemia es un problema muy frecuente en la clínica, porque todas las enfermedades crónicas, tanto transmisibles como no transmisibles, por lo general en sus estadios finales, producen un deterioro de todo el organismo y entre ellos lo que primero salta en el paciente es la anemia. El paciente tiene anemia, tiene falta de aire, se siente cansado, le duele la cabeza. Es algo muy molesto que encima agrega mucha comorbilidad. O sea, toda condición patológica que ocurra en un paciente va a ser peor si ese paciente tiene anemia. Es decir, tiene un descenso de sus valores hematimétricos. Entonces, desde siempre se quiso intentar resolver o al menos hacer algo con ese problema. Por eso siempre estuvo muy estimulada la investigación de la eritropoyetina. Entonces, en la década del 80 se desarrollaron los primeros análogos, que son la epoetina alfa y beta, que actúan de la misma manera, o sea, ingresan al organismo por vía subcutánea o intravenosa, ahora vamos a ver bien las vías de administración, llegan al EPOR-F y actúan de la misma forma, activando JAK-STAT. Entonces, lo que producían es un aumento del conteo de reticulocitos, es decir, de toda la progenie eritroblástica, que en 2 a 6 semanas se manifestaban ya en eritrocitos y aumentaban todos los índices hematimétricos, es decir, aumentaba la hemoglobina, la cantidad de glóbulos rojos, y todos los demás índices que nosotros usamos en lo que es la clínica, que no hace la clase ahora. Se vio que tenía algunos efectos adversos, sobre todo de tipo vascular, ¿sí? Porque nosotros pensemos que aumentamos mucho el elemento forma de la sangre y eso puede traer problemas, como por ejemplo hipertensión arterial, trombosis y obviamente la producción masiva de eritrocitos agotaba todos los niveles de hierro de los pacientes. Eso era un problema bastante prevalente. Pero bueno, con el tiempo, gracias como siempre a toda la investigación científica, se desarrolló la darbepoetina alfa, ¿sí? Que es la que se usa actualmente en la clínica de ahora. Fíjense que siempre la vía es intravenosa o subcutánea. No es importante que ustedes sepan o manejen las dosis, esto es algo bastante del especialista. Pero sí fíjense la diferencia de tiempo de vida media. Fíjense que las dos primeras, epoetina alfa y beta, tienen una vida media muy corta, de 24 horas de forma subcutánea, 29 horas, ¿sí? Y esto traía problemas porque imagínense que el paciente tenía que básicamente ir cada día y medio tenía que ir al centro de salud donde se lo está asistiendo a inyectarse, cosa que es molesto para el paciente, es caro, es difícil mantener la adherencia al tratamiento, también no se logran concentraciones estables y eso traía mayores efectos adversos. Entonces se desarrolló la darbepoetina alfa, que esta forma de eritropoyetina está hiperglicosilada, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan que yo al principio le dije que tenía 4 glicosilaciones la eritropoyetina humana, es decir, la hormona en su forma original, por así decirlo? Bueno, esta versión de la darbepoetina alfa está hiperglicosilada. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que las hiperglicosilaciones dificultan el metabolismo hepático de la eritropoyetina, ¿sí? La eritropoyetina es una hormona que se degrada a nivel hepático, pero cuando está hiperglicosilada le cuesta mucho más al hígado degradarla. Entonces fíjense la vida media que tiene, que llega básicamente a 50 horas. Entonces, con esta forma el paciente no tiene que ir todos los días a inyectarse, se logra mejor adherencia al tratamiento y se logra mejor resultado del tratamiento porque se mantienen concentraciones estables de eritropoyetina por más tiempo. Así que bueno, esto es lo que actualmente se usa en la clínica y se usa, como les dije, en la enorme mayoría de enfermedades crónicas que afectan al paciente y que hacen sufrir anemia. Bien, vamos a ver algunas enfermedades, algunas mutaciones que están relacionadas con lo que es la eritropoyetina y su receptor. Sobre todo las eritrocitosis son quizás las más conocidas.
Hay la de tipo 1, la de tipo 2 y la de tipo 3, ahora lo vamos a ver en un esquema, pero la de tipo 1 existe una mutación del gen de la eritropoyetina y o del EPOR de su receptor. Lo que sí se sabe es que existe una respuesta exagerada, ¿sí?, a la eritropoyetina, por lo cual los índices o valores hematimétricos están por las nubes. Por eso todas estas se denominan eritrocitosis. La eritrocitosis es básicamente un cuadro patológico en el que existe una mayor cantidad de eritrocitos circundando en sangre. La de tipo 2 es una mutación del gen de VHL, que recordemos que es el que degradaba HIF-1 alfa. Entonces, como HIF-1 alfa no se degrada, está constantemente estimulado y la eritropoyetina y todos los mecanismos que vimos están constantemente estimulados. Y la de tipo 3 es una mutación en la enzima de EGLN1, que es la enzima asparagina hidroxilasa. O sea que básicamente es un descenso en la degradación del HIF-1 alfa. También tenemos la policitemia vera o la policitemia primaria, que acá lo que ocurre es una mutación del gen de JAK-STAT, en la que JAK-STAT se vuelve constitutiva. Esto quiere decir que no importa si está unido la eritropoyetina o no al receptor, JAK-STAT actúa igual. Entonces, obviamente se produce como todo el mecanismo de la eritropoyetina, incluso sin estar la eritropoyetina unida al receptor, y da como resultado, obviamente, un aumento de glóbulos rojos, de hemoglobina, hematocrito, etc. Y bueno, después tenemos la policitemia secundaria, que esto ocurre básicamente en cuadros que someten al cuerpo a una hipoxia continua, muchas veces la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los tabaquistas de 20, 30 años fumando, están constantemente con bajas concentraciones de oxígeno en sangre, entonces está constantemente estimulado el HIF-1 alfa. Y eso da una policitemia que también es básicamente un exceso de los valores hematimétricos en sangre. Acá tenemos el esquema del libro. Bien, fíjense acá. Eritrocitosis familiar de tipo 3 es la EGLN1, ¿sí? O la HIF hidroxilasa, que está mutada y no puede ejercer bien su función. La de tipo 1 era la mutación del receptor, ¿sí?, que actúa de igual manera. Y la policitemia vera o primaria es cuando ya está, se vuelve constitutiva y actúa de igual manera, sin importar si está unido o no la eritropoyetina. Entonces, de esta manera es como estas mutaciones específicas de genes pueden provocar esas condiciones, porque alteran el mecanismo que nosotros estudiamos antes. Así que bueno, todos estos mecanismos están muy estudiados ahora, más que nada porque se tiene bastante proyección con la aplicación del HIF-1 alfa en enfermedades más que nada oncológicas, porque recordemos que los tumores, los tejidos malignos del organismo son de rápido crecimiento, de muy rápido crecimiento, y eso genera que los vasos sanguíneos que alimentan ese tejido maligno no den abasto y se genera hipoxia. Entonces el HIF-1 alfa aparece mucho en tejidos malignos y es una forma de que el tumor tiene para seguir creciendo. Por lo cual está siendo todo muy estudiado porque la idea es bloquear selectivamente el HIF-1 alfa en esas células malignas para que no se adapten a hipoxia y no puedan seguir creciendo tejido maligno. Por eso todos estos mecanismos están bastante estudiados. Así que bueno, yo con esto ya terminé. Les dejo la bibliografía, que obviamente está el libro que ustedes tienen, que tiene también toda la bibliografía y un par de papers más. Como siempre, le agradezco al profe el espacio. Tienen mi mail ahí por si quieren preguntar algo o discutir algún modelo, lo que quieran. Yo les mando la bibliografía, no tengo problema. Así que bueno, terminamos. Gracias. Esta es la carátula de la clase de hoy, eritropoyetina y melatonina. Pero yo voy a charlar una última parte relacionado específicamente con eritropoyetina, pero relacionado a una gran cantidad de procesos bioquímicos, que son las adaptaciones a la hipoxia. Este cuadro lo dejé a modo de introducción, lo que mostró Mateo recién. Ante la hipoxia, vamos a poner un lápiz acá. Estoy perdido. La hipoxia, como dijo Mateo, es la falta de oxígeno suficiente. La normoxia es el oxígeno suficiente, y bueno, como vimos recién, si hay normoxia
se activa esta vía que degrada el HIF, mientras que si hay hipoxia se activa esta vía que termina estimulando la expresión de todas las proteínas que mencionaron recién. Por lo tanto, obviamente en la adaptación desde el contenido normal de oxígeno a la baja de oxígeno, esto juega un papel importante, pero no es el único factor que juega, y hay que tener en cuenta que este factor actúa básicamente por mecanismos genómicos que requieren un tiempo, y la falta de oxígeno muchas veces es sorpresiva, y si dependiera únicamente de este mecanismo tendríamos defectos en la adaptación, inclusive riesgo para la vida de quien enfrenta la hipoxia. Entonces, este es el cuadro que vamos a discutir, cómo funciona asociado lo que vimos recién. Acá tenemos el HIF-1 que se estimula por la hipoxia, ¿no es cierto? Y como vimos, estimula la excreción de eritropoyetina, la diferenciación de los glóbulos rojos, el receptor de transferrina, que termina de alguna manera repercutiendo en el aumento de glóbulos rojos, es decir, aumento del hematocrito sanguíneo, aumento de la capacidad de transporte de oxígeno. Pero este mecanismo, al ser genómico, requiere de una buena cantidad de días para que uno empiece a reconocer el aumento del número de glóbulos rojos. Entonces, ante la hipoxia hay otros mecanismos que entran en juego, que son de adaptación rápida, que vamos a volver a ver en la clase siguiente cuando hagamos un ejemplo de integración. Pero acá lo vemos separado, y en la clase siguiente lo vamos a ver unido a todas las otras hormonas. Entonces, ante una situación de hipoxia, esa disminución de la presión parcial de oxígeno es detectada por sensores de presión de oxígeno que producen una estimulación, podríamos decir casi instantánea, de la ventilación pulmonar, produciendo un aumento de la frecuencia respiratoria. Eso es fácilmente comprobable, especialmente, por ejemplo, cuando uno va a una zona de mucha altura, donde hay una disminución de la presión parcial de oxígeno, simplemente por el aumento de altura y la disminución de la presión atmosférica. Entonces, eso se nota, digamos, es la forma más sencilla de notarlo. Entonces, al haber hiperventilación, por un lado vamos a incorporar más oxígeno a la sangre, porque es mayor la cantidad de movimiento respiratorio, la presión alveolar de oxígeno aumenta por el intercambio con el aire, y eso lleva a un aumento de la presión parcial de oxígeno en el aire que va a intercambiar con la sangre, contrarrestando de alguna manera la hipoxia de manera prácticamente instantánea. Pero en este proceso de hiperventilación, con el cual incorporamos más oxígeno, también eliminamos más dióxido de carbono. Por lo tanto, en la sangre, ante una situación de hipoxia, vamos a intentar mantener la presión parcial de oxígeno. Acá dice que aumenta, pero en realidad, si yo estoy ante hipoxia, no es que aumenta, sino que, sí, aumenta intentando mantenerlo al valor normal. Pero simultáneamente voy a tener una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono. Acá no tengo el equilibrio escrito, pero cuando disminuye la presión parcial de dióxido de carbono, tiende a unirse el bicarbonato con el protón para volver a formar dióxido de carbono, simplemente por un desplazamiento de lo que llamamos del equilibrio por el principio de Chatelier. Por lo tanto, una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono va a ir acompañado de una disminución de la concentración de protones y, por lo tanto, de un aumento del pH. Por supuesto, no un aumento del pH que sea detectable o medible por un instrumento, un ligero aumento de pH que es suficiente para estimular una enzima de la vía glucolítica, que es la principal vía metabólica de los glóbulos rojos.
El glóbulo rojo obtiene energía utilizando glucosa, lo vimos recién, que utiliza glucosa y tiene transportadores que permiten el ingreso de glucosa. Utilizan glucosa metabolizándolo hasta piruvato, y ahí básicamente termina el metabolismo de la glucosa, o puede pasar hasta lactato. Porque el glóbulo rojo, en todo ese proceso de diferenciación inducido por la eritropoyetina, pierde sus mitocondrias, perdiendo la capacidad de utilización de oxígeno, lo cual es una cuestión razonablemente bien pensado por la biología y la evolución. O sea, como el glóbulo rojo tiene que transportar oxígeno, perdió la organela que consume oxígeno, si no, se consumiría su propia sustancia transportada. Entonces, el glóbulo rojo metaboliza la glucosa por lo que conocemos como vía glucolítica o glucólisis hasta piruvato, y en este proceso genera básicamente dos cosas importantes. El NADH, que es importante para mantener la cadena, la hemoglobina en su estado reducido con hierro 2, y ATP, que es necesario para mantener esa forma de disco bicóncavo que le permite intercambiar oxígeno con facilidad. Básicamente para eso necesita la glucosa el glóbulo rojo, porque al no tener ADN, no tener núcleo, no puede sintetizar proteína, no puede hacer prácticamente nada. Pero esas dos cosas las necesita. Y en esta vía glucolítica, uno de los productos es el 1,3-bifosfoglicerato, que en la vía glucolítica normal pasa a 3-fosfoglicerato. Pero si hay hipoxia como consecuencia de ello, hiperventilación, disminución del dióxido de carbono y aumento de pH, hay un estímulo de una enzima que es paralela a la vía glucolítica, que se llama 2,3-fosfoglicerato sintetasa, que transforma el 1,3-bisfosfoglicerato en 2,3-fosfoglicerato. Es como que le roba un compuesto a la glucólisis, pero para luego, a través de una fosfatasa, transformarlo en 3-fosfoglicerato. Pero como el aumento de pH estimula esta enzima, pero no a esta, podríamos decir que esta no está estimulada, entonces si yo estimulo esta enzima, pero no la que vuelve el sustrato hacia la glucólisis, la concentración del 2,3-difosfoglicerato va a aumentar. Y esta sustancia se une a las cadenas beta de la hemoglobina. Recuerden que la hemoglobina es un tetrámero formado por dos cadenas alfa y dos cadenas beta. El 2,3-difosfoglicerato se une a la hemoglobina y disminuye la afinidad entre el oxígeno y la hemoglobina, favoreciendo la liberación de oxígeno y dando más cantidad de oxígeno a los tejidos. Y esto ocurre en segundos, es decir, hay una disminución, vamos a recorrer rápidamente el caminito hay una disminución del oxígeno en el aire, comienzo a hiperventilar, intentando traer más oxígeno, pero por el otro lado baja el dióxido de carbono, aumenta el pH, se estimula esta enzima, aumenta el 2,3-difosfoglicerato y la hemoglobina, que tiene oxígeno unido, lo va a liberar con más facilidad. O sea que antes que llegue el oxígeno del aire, ya en los tejidos se va a estar liberando más oxígeno del que está unido de lo que hace normalmente. Entonces, por un lado tenemos una adaptación lenta, que es ir subiendo los glóbulos rojos, pero por el otro lado tenemos una adaptación muy rápida, que es tratar de proveer un poco más de oxígeno a los tejidos por el mayor intercambio con el aire y liberarlo más fácil de la hemoglobina. No son las únicas adaptaciones. ¿Por qué? Porque también ante un proceso, digamos, de hipoxia, como dijimos, hay hiperventilación, ¿no es cierto? Hay disminución del dióxido de carbono, hay aumento del pH, y el dióxido de carbono, ¿no es cierto? En algunos tejidos la glucólisis no termina en piruvato, sino que se transforma en dióxido de carbono y genera NADH, y este NADH habitualmente con el oxígeno se transforma en NAD, pero al haber poco oxígeno se va a acumular NADH. Esto por supuesto no ocurre en el glóbulo rojo, sino por ejemplo ocurre en el músculo. El músculo utiliza glucosa hasta piruvato, normalmente lo lleva dióxido de carbono, ahí genera NADH. Este NADH en cadena respiratoria generaría NAD.
Pero si hay poco oxígeno no lo puede hacer, entonces se acumula NADH y este NADH que se acumuló se puede utilizar para transformar el piruvato en lactato. Es decir, que el músculo ante condiciones de hipoxia va a empezar a producir lactato. Normalmente lo conocemos como una glucólisis anaeróbica. Entonces, ese lactato va a salir a sangre y los protones también, con lo cual el protón podrá de alguna manera interactuar con los glóbulos rojos que llegan al músculo y ese protón, al unirse a la hemoglobina, favorece la liberación de oxígeno. Por lo tanto, resumiendo ahora esto, ante una situación de hipoxia tenemos dos mecanismos rápidos de adaptación que son los que nos permiten, si bajamos del avión en un lugar muy alto, por ejemplo, hacemos un viaje a Bolivia, cuando viajamos del avión, mientras el avión va presurizado no nos falta oxígeno, pero cuando se abre la puerta me enfrento a la atmósfera de ese sitio. Entonces ahí voy a enfrentar la hipoxia. Rápidamente, ¿qué ocurre? Ocurre todo esto, por un lado el 2,3-difosfoglicerato favorece que mi hemoglobina libere más oxígeno, a mis músculos llega menos oxígeno, por lo tanto se va a acumular NADH, el piruvato va a empezar a pasar a lactato, favoreciendo que siga obteniendo energía, pero los protones también van a favorecer la liberación de oxígeno. O sea que instantáneamente mi hemoglobina empieza a alargar más oxígeno a nivel de los tejidos, favorecido por estos dos factores. Simultáneamente se va poniendo en funcionamiento un mecanismo lento, que si yo me quedo a vivir ahí, con el tiempo voy a ir viendo que ya no hiperventilo. ¿Por qué? Y porque ya me aumentó el número de glóbulos rojos y ya el transporte de oxígeno, aunque haya menos en aire, ya lo puedo sobrellevar con mucho más facilidad, porque ese es un mecanismo que también viene a colaborar en el transporte de oxígeno, pero de una manera bastante más lenta. Entonces, de esa manera, este es un tema que normalmente en la facultad lo estudian en trabajo y tiempo libre, son las adaptaciones del organismo a la hipoxia, donde, bueno, hemos visto un poco toda la parte molecular que rodea esto, pero sumado a esta cuestión químico-fisiológica que es independiente de hormonas, pero es interesante analizarlo cómo actúa de manera conjunta. Bueno, y eso es todo lo que yo tenía para contarle. Lo mío ha sido cortito, pero bueno,